dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibisteis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso número 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierra sus ojitos por un instante, inclina su rostro, digamos: Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que nos concedes una tarde más, Padre de la gloria, de poder estar en este lugar, maravilloso Dios, y de poder alabarte, de poder bendecirte, de poder glorificar tu maravilloso nombre, Padre de la gloria. Gracias por ese gran privilegio, Señor, que nos has concedido en esta tarde. Señor, te pido, maravilloso Dios, que seas tú tomando el control de nuestros corazones, tomando el control de nuestras vidas, para que así, Señor, nosotros podamos recibir tu palabra, Señor, y que esta palabra que recibamos, maravilloso Dios, pueda quedar grabada en la tabla de nuestros corazones, y que venga a ser efectiva en medio nuestro, Padre de la gloria. Tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, maravilloso Dios, te pido que seas tú obrando sobrenaturalmente, Señor, sobre cada uno, Padre de la gloria, para que cada uno seamos redorgullidos, maravilloso Dios, y que tu palabra pueda ser, Señor, de gran bendición en medio nuestro. Te pido, Señor, que seas tú usando mi vida, maravilloso Dios, como un instrumento útil, Padre de la gloria. Úsame, Señor, guíame a través de tu Santo Espíritu, Padre de la gloria. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a meditar en estos versículos que hemos leído. Y quisiera hablar sobre la necesidad de nacer de nuevo. Amén. La necesidad que cada uno de nosotros tenga la garantía de un verdadero nacimiento, de que realmente cuando suene la trompeta, que nosotros, hermanos, seamos de aquellos que el Señor va a levantar con su poder. Que el día que nosotros, el Señor nos llame a su presencia, que las puertas al cielo estén abiertas para nosotros. Yo creo que ese es nuestro deseo. Yo creo que ese es nuestro anhelo. Yo creo que ese es, hermanos, lo más grandioso que podría ser para nosotros. Pero para eso se necesita realmente, como nuestro Señor Jesucristo le explica a este hombre, que es necesario tener un nuevo nacimiento, ya que nadie que no vaya sellado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o nadie que haya sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, va a poder entrar en el reino de los cielos. Saben, hermanos, que estos versículos que hemos leído, yo creo que son muy conocidos, que son muchas veces predicados. Y yo creo, hermanos, de que muchas veces cuando se predica, muchos afirman que este tema es para aquellos que no han llegado a los pies de Cristo. Pero cuando uno lo analiza y profundiza en lo que es el estudio de estos versículos, se viene a dar cuenta uno de algo, que no únicamente es singular, sino que también es plural. No sé si ustedes entienden qué es en singular y qué es ser plural. Que podría ser que muchos afirman que este estudio o que esta enseñanza podría ser para una clase de persona, y son de la clase de personas que aún no han tenido el encuentro con Cristo Jesús.
Mas sin embargo, cuando analizamos los versículos y hermanos, y los miramos con una lupa, nos podemos dar cuenta de que no solamente es para aquellos que no han llegado a los pies de Cristo, sino que es plural y es para todos y es para cada uno de nosotros. Y que no podemos nosotros de pasar por alto el mensaje, el consejo de su palabra, para que así realmente nosotros tengamos un pleno conocimiento que el Señor tiene un plan sobrenatural para la humanidad, porque su palabra dice que el Señor hizo al hombre y lo hizo, hermanos, con un solo propósito, y es para la alabanza y la gloria de su nombre. Siempre que el Señor se refirió al pueblo de Israel, uno puede notar que el Señor habló diciendo que el pueblo de Israel lo había elegido como su pueblo, como su nación, como ese pueblo, como ese lugar donde ellos, hermanos, iban a estar un día glorificándole, exaltándole. Y cada vez que el pueblo de Israel se desvió, el Señor claramente lo menciona en varios libros de los profetas, afirmando que un día los iba a restaurar, que un día los iba a cambiar, que un día los iba a cambiar de donde ellos se habían posicionado, del desvío que ellos tuvieron. El Señor los iba a redireccionar otra vez y los iba a llevar por el camino que es su voluntad. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando se habla de este hombre llamado Nicodemo, que se acercó a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver nosotros algunos aspectos de que quién era este hombre. Nicodemo era un israelita, era un fariseo, era un religioso, un maestro, y pertenecía al Sanedrín. Entonces quiere decir que no era cualquier persona que se estaba acercando a Cristo Jesús. Y para que este Nicodemo llegase a ser, dice, uno de los principales de la nación, quiere decir que él ocupaba un lugar alto. Y para poder ocupar una posición, si nosotros nos vamos a analizar que para un doctor, para llegar a tener el doctorado, tiene que capacitarse y tiene que pasar por muchas cosas, por muchos procesos, al igual que un maestro, al igual que aquellos hermanos que llegan al tope de alguna meta que se han trazado, de una profesión. Entonces, al igual que Nicodemo, para él poder llegar a ser parte del Sanedrín, al ser parte de las autoridades, entonces ahí es donde uno puede ver de que él realmente había llegado a lo último y que estaba en una posición donde cualquiera podría hacer o decir que, hermanos, tenía todo el conocimiento y conocía todo lo que es la voluntad para poder agradar a Dios. Entonces, claramente cuando se dice que era un fariseo, tenemos que nosotros aclarar que el fariseísmo se puede catalogar como una persona pura o como una persona apartada o una persona separada. Entonces, prácticamente, para hacérselo más fácil, si alguien dijere que 5 van a llegar al reino del Señor, 3 o 4 serían fariseos, por lo que él creía o por lo que los fariseos creían. Pero recuérdense que la misma palabra del Señor dice que los pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos de Dios. Y al parecer, como que ellos, al ser estos hombres maestros de la ley, al ser instructores, al ellos ser conocedores de la escritura bíblica o del mandamiento del Señor, podría ser que cualquiera podría estar seguro de que ellos tenían una eternidad asegurada. Pero déjenme decirle que ningún conocimiento puede asegurar la eternidad. Ninguna acción que nosotros hagamos en esta tierra va a poder asegurar nuestra eternidad. Entonces aquí es cuando Nicodemo se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que tenemos que ver en él es que al él ver lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo,
al él ver los milagros, al él ver las maravillas de cómo le enseñaba de la gracia, porque dice que ningún hombre hablaba como hablaba nuestro Cristo. Ningún hombre actuaba como actuaba nuestro Cristo. Y ninguno podía decir las cosas que él las decía. Y cuando un enfermo se acercaba, claro que salía sano, porque él tenía el poder para sanar. ¿Lo tenía o lo sigue teniendo? Lo sigue teniendo. Porque, hermanos, para él, hermanos, todo es posible. Y su palabra dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, allí estará él. ¿Y cuántos creen que él está en este lugar? Él está en medio nuestro. Así que lo único que tenemos que hacer es creer. Creer que él tiene el poder para orar sobrenaturalmente en nuestras vidas, y él va a orar en nosotros. Pero aquí es donde nosotros necesitamos analizar varios aspectos en que, al parecer, como todo lo que se habla de Nicodemo, podría decirse que él ya había alcanzado lo que para muchos era complicado alcanzar. Pero cuando llega delante de nuestro Señor Jesucristo, viene a darse cuenta él mismo, Nicodemo mismo, que ya al parecer de él estaba tan cerca, pero cuando habló con nuestro Señor Jesucristo se vino a dar cuenta que estaba aún lejos, que no estaba ni siquiera cerca de lo que él creía, porque no es por obras, como dice su palabra, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Entonces Nicodemo tenía que entender lo que nuestro Señor Jesucristo le quería hacer entender a él, es que nada en esta tierra podría garantizar la vida eterna si no pasaba por el proceso de un nuevo nacimiento. Y para eso vamos a leer. Quiero que me acompañen en la Biblia. Realmente lo que yo me interesa es que nosotros lleguemos al verso 15, pero también tenemos que, hermanos, analizar desde un principio, y es, hermanos, viendo desde el verso 12 en adelante. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, oigan bien, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Oigan bien. Entonces este maestro de la ley le dice: sabemos. Quiere decir que él y otros, está hablando en plural. Sabemos, como quien dice, sabemos que tú no eres de esta tierra. Sabemos que hay algo en ti que no se puede explicar, y que muchos otros estaban de acuerdo con lo que Nicodemo estaba pensando. Y claramente le dice: sabemos, le dice Rabí. Solo con esto de decirle Rabí, ya, hermanos, estaba él poniendo a Cristo por una posición sobrenatural. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Entonces claramente ellos sabían que lo que movía a nuestro Cristo era algo sobrenatural. Él tenía ese conocimiento, y eso habla bien de Nicodemo, habla bien de él, porque él, hermano, cierta forma de ver a nuestro Señor Jesucristo despertó un interés en él. Y eso es importante cuando hay un despertar en un interés. Lamentablemente, cuando no hay un interés, cuando a la gente le da igual, cuando a la gente no le importa de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, voy a ir a ver qué sucede, y ya estando aquí sucede que el Señor es el que le ha puesto ese sentir de decir a ver qué sucede, porque ya va a empezar a moldear su corazón. Pero algo que no nos tenemos que nosotros confundir es que con Nicodemo reconocer a Cristo como que venía de Dios, porque eso realmente no le daba garantía de nada. Pero sí, hermanos, lo acerca
a que, hermanos, él pueda recibir las palabras de nuestro Cristo y emprenderse a ese camino que es el camino que solo Cristo puede conducir a una persona, y es el camino al arrepentimiento, y es el camino, hermanos, a aceptar su condición. Entonces claramente cuando él le dice estas cosas, nuestro Señor Jesucristo le dice, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces claramente aquí nuestro Señor Jesucristo le interesa otra cosa, y no es, hermanos, realmente empezar a jactarse delante de él y decirle, claro, yo vengo del cielo, claro, yo estoy a la par de mi Dios. No, él, hermanos, se interesa en algo más y decirle que necesita ver un cambio en su vida. Y eso es lo que nosotros realmente tenemos que entender, que para uno tener plenamente la garantía de que va al cielo, tiene realmente que haber habido un nuevo nacimiento. Entonces aquí es cuando entra, hermanos, el que nosotros somos confrontados, y no por mi persona, sino por la palabra del Señor, de que si realmente ha habido en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Podría usted levantar la mano y decir, yo soy nacido de nuevo en Cristo Jesús? Levántenla pues. Ahora, usted está viviendo, eso sería, en esa dimensión de una persona nueva, de una persona nacida de nuevo. Porque claro que hay algo que nos tiene que identificar. Soy nacido de nuevo, pero sigo viviendo como yo quiero. Soy nacido de nuevo, pero sigo haciendo lo que yo quiero. Soy nacido de nuevo, pero agarro la Biblia, lo que me conviene. Entonces usted es un fariseo que solo agarra lo que le conviene. Sí, porque eso era lo que hacían los fariseos. Lo que ellos sabían que les convenía, imponían leyes en nosotros. Querían que todos los otros se santificaran, y ellos eran unos pecadores de primera. Querían que todos cumplieran la ley cuando ellos no la cumplían. Querían ver que todos se santificaran cuando todos ellos primero no se santificaban. Quería que todos oraran cuando él no oraba. Quería que todos ayunaran cuando él no ayunaba. Quería que todos vigilaran cuando ellos estaban echadotes y dormidos. Pero eran los maestros de la ley, eran los que llevaban el consejo de Dios, pero eran los más, hermanos, menos indicados para poder aconsejar, porque no estaban viviendo lo que ellos querían implantar en los demás. Entonces ahí entra donde nosotros realmente tenemos que entender si realmente en nosotros ha habido un nuevo nacimiento, y si tenemos acciones de nuevos nacidos en Cristo Jesús, o todavía seguimos siendo las mismas personas. O si comparamos a aquellos que no han llegado a los pies de Cristo, con usted habría una diferencia. Comparamos a alguien que no es cristiano con alguien que sí es cristiano, y habría una diferencia. Yo les podría asegurar que hay personas que no son cristianas y tienen más fe que usted que dice que es cristiano. Y que nosotros que decimos que tenemos a Dios con nosotros, cuando menos confiamos en el Dios de la gloria. Entonces ahí es donde tenemos que recaer nosotros en el reconocimiento que realmente se necesita un verdadero nacimiento en nosotros. ¿Está usted dispuesto a tomar su cruz y seguirle a Cristo? ¿O está diciendo ahorita mejor no hubiera ido? Ahora ya vino, ahora aguántese. Pero la realidad de las cosas es que nosotros tenemos que entender que un nacido de nuevo se va a interesar por agradar a su Dios, por vivir para su Dios. Y voy a desechar las cosas que son desagradables, y voy a vivir como esa criatura.
que es nacida de nuevo. Jesús le dice: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oigan bien la mentalidad de Nicodemo. Nicodemo se está yendo a lo natural. Ahora, el salmista dijo: cuando estaba en el vientre de mi madre, era pecado. Y cuando mi madre dio a luz pecado. Y cuando nací, dijo, nació pecado. Entonces claramente, si nuevamente el salmista hubiese vuelto al vientre de su madre y hubiese vuelto a nacer nuevamente, así lo hubiera repetido 5 veces, lo hubiera repetido 10 veces, lo hubiera repetido 20 veces, hubiese seguido las 20 veces, hubiese nacido la materia pecaminosa, desagradable delante del Señor. Usted ha leído el libro de los Romanos, ha leído el capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 6, el capítulo 7, donde dice, y el Señor dice que no hay ni a un justo delante del Señor, no hay quien agrade a Dios, no hay quien quiera obedecer a Dios, no hay justo ni a uno. ¿Y de quién está hablando? ¿De usted? De la naturaleza del hombre. Y ahí entramos, hermanos, absolutamente todos. Todos los que hemos nacido de mujer, nacemos ya con la mancha del pecado. Nicodemo estaba pensando en que él, si era posible que si él volviese a nacer, ya cuando naciera la segunda vez, ya iba a nacer con una vida agradable delante del Señor. Entonces Jesús le explica, y oigan lo que le dice. El verso 6 le dice: lo que es nacido de carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces claramente nosotros vemos que así volviese a nacer nuevamente, como Nicodemo lo estaba pensando, hubiese nacido siempre con la mancha del pecado. Y nadie puede entrar al reino de los cielos con la mancha del pecado. Entonces, lo que era necesario es que hubiese un nuevo nacimiento. Pero ya no, hermanos, en el nacimiento natural del hombre, sino que ya un nuevo nacimiento en espíritu, en una nueva vida. Ya, hermanos, un nacimiento ya en lo espiritual con Dios. Entonces para Nicodemo era imposible, porque siendo un maestro de la ley, oigamos lo que Cristo le dice en el verso 10, le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Oigan bien. Claramente, hermanos, que vemos acá que Nicodemo, siendo un instructor de la ley, siendo un maestro de la ley, no había comprendido las verdades del evangelio. Ahora, ¿por qué en la naturaleza normal del hombre, a como nace, por qué le es imposible poder entender las cosas que son del Espíritu? Entonces claramente, si seguimos leyendo más adelante, Cristo Jesús le explica y le dice: en el verso 10, respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que el que no, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere lo celestial? Entonces claramente lo que Cristo Jesús le está queriendo dar a entender a Nicodemo, y esto es para todos también, para todos nosotros, que para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad del Señor, se requiere primeramente que haya un nacimiento. Porque las cosas espirituales, lo dice su palabra, no se pueden discernir en la carne, sino que las cosas espirituales se requiere que sean discernidas en lo espiritual. Pero antes de pasar por el proceso de un nuevo nacimiento, la naturaleza del hombre es muerta. Entonces alguien que no le ha entregado la vida a Cristo, espiritualmente está muerto. Y con eso no quiero que me malinterpreten. Estoy diciendo espiritualmente está muerto. Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Y por eso es que siendo maestro no podía entender la voluntad de Dios. Y no podía entender si Cristo se hubiese puesto a hablarle las cosas celestiales, no las iba a poder comprender, sino que iba a quedar más confundido que lo que había llegado a donde él. Entonces claramente se necesitaba que él llegara al punto, primeramente, de un nuevo nacimiento. Entonces nosotros entendemos y comprendemos que el ser humano necesita tener dos nacimientos. Entonces aquí es cuando el predicador hace una comparación o una explicación, y el predicador dice: hay dos nacimientos y dos muertes. Amén. Dos nacimientos y dos muertes. Un nacimiento es el nacimiento que está hablando Nicodemo, que todos nacemos normalmente de nuestra madre. Pero hay otro nacimiento que es el que Cristo le está hablando, y es el nacimiento en una nueva vida que solo el Señor la puede proveer, y que no la puede proveer ningún nuevo otro nacimiento que el hombre se invente, sino que es el nacimiento que el Señor provee. Entonces, si hay dos nacimientos, no se pierda, sígame, también hay dos muertes. Todos nosotros como seres humanos, un día, dígalo usted, no, dígalo usted, moriremos. Ustedes están desconectados. Nosotros como seres humanos, absolutamente todos, ¿qué? Moriremos. Pero después de esa muerte, dijimos que hay dos muertes. Entonces, al tener dos muertes y al tener dos nacimientos, quiere decir que si yo nazco una sola vez, voy a tener que morir dos veces. Pero si yo nazco dos veces, únicamente voy a morir una sola vez, que es la muerte física, donde no la podemos evitar, donde cada día nos vamos haciendo más viejitos y cada día nos empiezan a salir las canas en el pelo, que muchos de ustedes se las pinta y no le da vergüenza. Si eso es, dice, una dignidad y honradez. Un día me dijo mi barbero: hermano, le arranco una cana que tiene ahí. No, mis canas déjelas tranquilas, le dije. pero o se las pinto, hermano. No, ¿cómo? Si es honra. Pero esos son significados. Antes no teníamos arrugas, ahora ya nos empiezan a salir las arrugas. Antes corría por todos lados, caminaba por todos lados y no sufría ningún achaque. Hoy 25 años tenemos y ya andamos peor que viejitos, con todas las dolamas del mundo. Pero eso, hermanos, es síndrome de que este cuerpo, hermanos, cada día se va envejeciendo y si se va envejeciendo, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano moriremos. Pero hay una segunda muerte,
y que esa segunda muerte solo está en las manos de Dios. Pero nos da la oportunidad a todos. Cuando nuestro Cristo envió a los discípulos en San Mateo capítulo 28, verso 19, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio quiere decir que el Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran bondad, extiende la salvación para que todos escuchen el mensaje salvador, para que, hermanos, puedan tener esa posibilidad de ser salvos. Entonces todo ser humano tiene la oportunidad de ser salvo, pero no todos quieren obedecer. Y cuando se habla de desobediente, cuando dijeron que nazcan los desobedientes, ¡pum!, nació usted. Porque nos encanta desobedecer. El pueblo de Israel, hermanos, es un vivo ejemplo de la desobediencia. Miró la mano de Dios, miró la gloria de Dios, miró las maravillas de Dios, todo lo que el Señor hacía en sus vidas. Los guardaba, los protegía, les proveía, y les dijo que estaban las letras de este libro, y les dijo guardarlas en sus corazones. Les dijo que el padre y la madre sean responsables de enseñarles este libro a sus hijos. Y la pregunta es: ¿los padres que están acá le enseñan este libro a sus hijos? Algunos. ¿Y los otros qué esperan? ¿Que en la escuela se los eduque? ¿Qué esperan? ¿Que en la escuela les enseñe? ¿Que en la calle les enseñe? ¿Saben por qué ahora son terribles? Porque usted no obedeció la voz de Dios, que es instruirlo en el temor de Dios, enseñarles la voluntad de Dios, enseñarles las maravillas de este libro, para que cuando llegase a viejo no se apartara de ellos y un día pensara y dijera: no, es que esto es desagradable delante del Señor. Y hubiese temor de Dios en ellos. Pero ¿por qué en los jóvenes hoy no hay temor de Dios? Porque en primer lugar nunca se les enseñó quién es Dios. Y estábamos como Nicodemo, siendo maestros, y no teníamos conocimiento alguno de cuál realmente es la voluntad del Señor. Entonces, claramente, vuelvo nuevamente a donde nos quedamos, de que el que nace dos veces morirá una vez, y el que nace una sola vez morirá dos veces. Aquí es donde tenemos que entender nosotros el fin del nuevo nacimiento. Porque todos tenemos un alma, y el alma dice que es espíritu. Cuando la persona muere, cuando la persona da su último respiro y queda ahí postrado, o cae al piso, o queda en la cama, el cuerpo, que es del polvo, queda ahí, pero el espíritu sale y va al que lo creó. Entonces, claramente, su palabra, ¿saben qué dice? Que no tengamos temor del que mata el cuerpo. Quiere decir que no tengamos temor a que alguien atiente con nuestra vida, sino el temor que tenemos que tener es a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino condenar el alma eternamente en las llamas del fuego. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo viene por su gran amor, viene por su gran misericordia, y abre una puerta de oportunidad para que todo aquel, como dice el verso número 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto es lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo: el creer. Y aquel que va a creer tiene que ser nacido de nuevo. Quiere decir que ninguna persona que haya llegado a los pies de Cristo puede seguir siendo la misma persona. ¿Ha habido un cambio en ustedes? ¿Han cambiado ustedes o siguen siendo los mismos? Respondan. ¿Han cambiado?
Porque si no hemos cambiado, eso es un significado que no hemos nacido. Y lo que hemos vivido es un religiosismo. Hemos llegado a ser religiosos. Y el religioso lo que hace es, hermanos, todo es simbólico. De todo lo que hace, hermanos, es, se puede decir, congregarse, pensar que con lo que hace, yo voy a la iglesia, me reúno 2 horas, voy a las reuniones, escucho predicaciones, escucho alabanzas, pero el escuchar alabanzas, el escuchar predicaciones, el venir congregarnos, el pensar que con hacer acciones buenas, portarme bien, no veo cosas que son pecado, no hago cosas que podrían concurrir al pecado, no fumo, no tomo, no consumo drogas, yo no hablo mal de nadie, no soy chismoso, no digo malas palabras, no soy mentiroso, y por eso yo creo que por eso yo voy al cielo, porque soy buena gente. Y eso es lo que creían los religiosos, eso es lo que creían los fariseos, que se portaban tan bien y cumplían tanto la ley al pie de la letra, que eso les daba garantía de salvación. Pero no, su palabra dice que no es por obras, sino que es por misericordia. Y se necesita ser regenerados. Oigan bien, no estoy diciendo degenerados, porque degenerados éramos antes de llegar a los pies de Cristo. Regenerados. ¿Usted sabe qué es regenerados? En una nueva vida, que ya no somos los mismos, que ya no me dirigen mis pensamientos, que ya no hago lo que yo quiero, sino que primero me pongo a pensar si lo que voy a hacer es agradable delante del Señor. Y si no es agradable delante del Señor, no lo haría. Por eso es que el Señor, cuando uno compara, en San Mateo habla de aquel joven rico que se acercó a Cristo Jesús y quería ir en pos de él, y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y nuestro Señor Jesucristo conocía su mente, conocía su corazón, y le dijo: claro, lo que tú tienes que hacer, le dijo, es cumplir la ley. Y él le dijo: sí, yo la cumplo, yo hasta hago un poquito más. Es como cuando uno dice: vamos a orar por 1 hora, y luego viene aquel que es jactancioso o se jacta y dice: hermano, yo no reúno, yo de 3 horas les gané a todos. Ahí perdió todas sus 3 horas de oración, porque la oración del altivo no son agradables delante del Señor. ¿Saben qué es agradable? Que se vaya a su aposento, que se tire ahí 3 horas de oración y que se ponga un zipper en la boca. Sí. Hermano, dice uno, yo ayuné un día. De 8 días de ayuno vengo yo. Ahí ya se arruinó todo. Porque la Biblia dice que al altivo lo ve de lejos y al humilde lo ve de cerca. Y no es el jactarnos, sino es el vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces el Señor le dijo al joven rico, le dijo: entonces, ¿sabes qué? Agarra todo lo que tú tienes, toda tu riqueza, y repártesela a los pobres. Y aquel se entristeció y se quedó. ¿Por qué? Porque amaba las cosas de este mundo. ¿Qué está dispuesto usted a hacer por el Señor? Nuestro Señor Jesucristo les dijo: aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar? Quisiera volverles a hacer una pregunta y con eso termino. ¿Hemos nacido de nuevo? Amén. Ay, Dios mío. Porque ahora ya analizó. Y si usted diciendo amén, ahora ya entendió: no, pero es que tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, los placeres, esto, lo otro, y cositas acá, cositas allá, pero no las he dejado.
pero tiene 20 años de cristiano, pero tiene 15 años de cristiano, pero aún no ha entendido, porque realmente piensa que porque hizo la confesión de pecado, hizo la confesión de reconcilio, hizo la confesión de aceptar a Cristo en su corazón, con eso bastó. Por eso es que dice por ahí que la iglesia está llena de dos clases de cristianos. Una clase de los que son convertidos y la otra clase de los que son convencidos. ¿De qué clase es usted? Míreme al frente. ¿De qué clase es usted? ¿Es convertido o es convencido? ¿Ha estado dispuesto a vivir para Dios? ¿Ha estado dispuesto a agradar a Dios? ¿Ha dejado lo que a Dios le desagrada? ¿O todavía, hermanos, lo acobija? ¿O todavía lo abraza? ¿O todavía convive con él? ¿Va al trabajo con él? ¿Va a la calle con él? ¿Va y lo lleva a su casa? Solo cuando viene a la iglesia le dice: te quedas en la esquina y cuando yo venga de regreso te paso trayendo. Eso es desagradable delante del Señor. El nuevo nacido tiene una identidad. Y eso es lo que Cristo Jesús quería implantar en Nicodemo. Que lo que él creía, que su religión no lo llevaba a ningún lugar, sino que lo que iba a ser el efecto en su vida es tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando llegamos a ese nivel de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, uno lo único que desea es hacer la voluntad de su Dios. Uno lo único que necesita es agradar a su Dios. Lo único que anhela es, hermanos, estar en el plan soberano de su Dios y agradarle a Él en todos los ámbitos. Ahora usted entiende que este mensaje no es solo para los que no han llegado a los pies de Cristo, sino que este mensaje es para mí también. Para mí, para yo que soy el predicador, y para usted también, que considere que realmente no es el pretender tener una religión, sino que es realmente haber tenido ese nuevo nacimiento. Pero ¿por qué razón la gente no entiende el plan de Dios? Uno le dice: Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y la gente dice: ¿y yo qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y la gente dice: ¿y yo qué? Entonces ahí es donde uno tiene que entender que la gente necesita realmente tener un nuevo nacimiento para que pueda entender el plan soberano de Dios. Muchos de nosotros estamos por 20 años en el Evangelio y aún no entendemos el por qué estamos en el Evangelio. Y por eso es que uno ve, no estoy hablando de ahora y no estoy hablando de ustedes, yo tengo ya muchos años en el Evangelio. Y en el tiempo que tengo en el Evangelio he visto cómo la gente se va de las iglesias porque hay una cosita que no le agrada. Y no es que se vaya para otra iglesia, se va al mundo. No, hermanos, entonces ahí es donde uno comprende que no es que realmente haya entendido el agradar a Dios y el que yo voy a permanecer aunque se mueva lo que se mueva. Si yo les contara las cosas que yo viví desde un principio, cuando el Señor me llamó en su misericordia, cualquiera me podría decir: ¿y cómo usted aguantó? ¿Y cómo usted soportó? Pero ¿saben cuál fue lo primero?
Yo llegué a la iglesia cuando tenía 19 años de edad. Empecé a ir a la iglesia. Pero no fue después de un año que el Señor tocó mi corazón y me llamó. ¿Y sabe cuál es el error de muchos? Que se dejan ir por las emociones. A mí me interesa que hayan conversiones. A mí me interesa que almas lleguen a los pies de Cristo. Pero ¿de qué serviría que llegue hoy y que mañana se esté retractando? No tendría ningún beneficio. Entonces ese es realmente el saber y decirle al Señor: Señor, yo te quiero recibir cuando yo sienta eso sobrenatural que solo tú haces. Y a mí me decían: hermano, ya se está pasando de tiempo, hermano, usted ya tiene mucho tiempo y no acepta a Cristo. Mire aquel 2 semanas tiene y ya se entregó. Mire aquel 1 mes y ya se entregó. Usted ya tiene 5 meses, hermano, y no se entrega a Cristo. ¿Qué pasa, hermano? Usted es desobediente. Y luego el otro: hermano, ya tiene 7 meses. ¿Y qué pasa, hermano? No llega a los pies de Cristo. Y yo estaba: Señor, yo no quiero entregarme a ti por emociones. Señor, yo quiero sentir lo que dice tu palabra, que tú eres sobrenatural, que tú, Señor, obras. Y le decía: Señor, moldea mi carácter, Señor. Y yo decía: ¿para qué si yo me convierto hoy a Cristo y yo hago esa confesión y mañana le voy a fallar y mañana voy a hacer cosas desagradables para Él y no va a haber ningún cambio en mí? Señor, yo no quiero eso. Pero llegó un tiempo, 17 de septiembre del 2007, cuando Cristo Jesús tocó a mi vida. Y fue lo más sobrenatural y lo más maravilloso que yo he sentido en mi vida. Esa vida es inolvidable para mí. ¿Usted se acuerda cuando llegó a los pies de Cristo? Mucho aire, hermano. A saber cuándo, ni sé. Esa fecha quedó plasmada en mi corazón, porque en ese día yo sentí lo que jamás había sentido en mi vida. Y el Señor me llamó, y desde esa fecha le he pedido todos los días al Señor que no me quite ese deseo de día tras día servirle, de día tras día buscarle. Aunque no puedo ser perfecto, pero estoy luchando, peleando esa batalla por no desagradarle a Él, y estoy viviendo día tras día. Y si hoy ya, hermanos, pude pasar ese día, le digo: Señor, ayúdame que mañana yo pueda ser íntegro para ti, poder seguir viviendo para ti, poder seguir agradándote a ti. Gloria a Dios. Y no ser como los religiosos que dicen: hoy, este mes, me voy a apartar para el Señor. Y bueno, tiene problemas de tomar. Y como ya hizo un compromiso de 1 mes no tomar, está, hermanos, esperando que pase ese mes. Pasan 15 días, pasan 20 días, pasan 25 días, y ya cuando se acerca, hermanos, la recta final, ya está diciendo: bueno, ya son 5 días me quedan, y allá me están esperando en la cantina. 5 me quedan, 6, 4 días me quedan, y ya voy a poder irme a deleitar. Entonces dígame, ¿qué beneficio va a traer si vamos a volver a lo mismo? Y lo mejor es vivir el día a día. Porque si es su voluntad, mañana viviré, y si no, estaré delante de su presencia. Pero necesitamos un nuevo nacimiento. El verso 15 dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que nos puede garantizar la vida eterna se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nadie va a entrar porque pertenezca a tal denominación. Ah, no, yo pertenezco a la iglesia tal. Ah, yo a la tal. Yo a aquella. Yo a esta. No nos va a salvar. Yo creo esto. Yo creo aquello. No nos va a salvar. Nos va a salvar que hayamos nacido de nuevo en Cristo Jesús.
Y solo el que nace de nuevo es aquel que cree. Y los que creen, dice su palabra, tendrán vida eterna. Amén. Esa es la promesa de nuestro Cristo. Una vida eterna. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Cierra sus ojitos. Oramos, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor. Te damos gracias, maravilloso Dios, por ese gran privilegio, Señor, que nos has concedido. El permitirnos, maravilloso Dios, poder estar delante de tu maravillosa presencia. Gracias, Señor. Y poder meditar, Señor, en tu maravillosa palabra. Y te bendecimos, Cordero amado. Gracias. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú Padre de mi vida, de tomando el control, Señor, de nuestras vidas, tomando el control, Señor, de nuestros corazones, y que ya no sigamos siendo los mismos, maravilloso Dios. Que seas tú, Señor, obrando sobrenaturalmente. Saben, hermanos, yo no sé cómo esté su vida delante del Señor, pero realmente necesitamos tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús.